reflexión también un poco general, y es que cuando se hablaba del tema del marco institucional, ciertamente Costa Rica es una democracia ejemplar. Sin embargo, sabemos que hay un aspecto de esa institucionalidad que hay que revisar. Es la eficiencia, la eficacia, la prontitud y la oportunidad con esa institucionalidad viene respondiendo ante los retos que tiene la ciudadanía. Yo he venido haciendo llamado al sector empresarial costarricense para que también en el marco de sus preocupaciones empiecen a plantear cada vez con mayor intensidad, cada vez con mayor fuerza el tema de la gobernabilidad democrática de nuestro país. Un tema que el gobierno de la República puso en evidencia en un proceso de reflexión muy sólido y muy riguroso a partir de la reformación con una comisión de notables que se salió hace aproximadamente un año, hace aproximadamente 3 o 4 meses nos presentaron los resultados. Hemos derivado esos resultados, presentado distintas iniciativas a la proyecto legislativa, confiamos en que al menos algunas de estas reformas puedan avanzar, pero esto va a ser fundamental y esencial, porque un poco retomando lo que inicialmente les decía, el problema de Costa Rica, estoy plenamente convencida, no es un problema de tal nuestro norte, ni cuál es el rumbo país que Costa Rica ha venido definiendo. El problema que Costa Rica está enfrentando es que los medios que diseñamos, es decir, el marco institucional, las entidades, las normas y las leyes han dejado de responder precisamente a la celeridad porque Costa Rica tiene que seguir avanzando para poder alcanzar el norte que nos habíamos trazado como nación. De manera que en mucho el reto que ustedes deberían lanzar a los candidatos a ser presidente, quienes aspiran legítimamente a gobernar este país en los próximos años, no es tanto el qué es lo que piensan hacer frente a cada uno de los problemas que tiene el país. Es muy probable, permítanme adelantar un poco a los debates, es muy probable que ustedes vayan a encontrar más coincidencias que diferencias a menos que conversen con algunos de los que ideológicamente se posicionan más en los extremos ideológicos de nuestro país. Pero, en términos generales, estoy casi seguro que los retos y el qué piensan hacer y cómo lanzarles van a estar llenos de coincidencias. La verdadera respuesta que les lograrán darles a ustedes es el cómo los van a lograr alcanzar. Porque ese es el cómo en donde los costarricenses venimos fallando. No es posible, como lo he venido diciendo, que las mayorías legítimamente electas tengan que ver cómo sus proyectos fracasan o no prosperen porque las minorías tienen el poder del voto. No es posible que la voluntad política expresada en las urnas y que se puede concretar en alguna administración no se debe concretar porque entes que no tienen por qué tomar decisiones en el plano administrativo interrumpen una y otra vez de una excesiva litigiosidad las decisiones que se toman dentro del poder ejecutivo. De manera que el reto que tenemos de verdad es el readecuar nuestros medios, nuestros instrumentos para que Costa Rica, en consonancia con esa visión país, en consonancia con ese claro norte que en su momento expresamos y que ha sido reiterado y reiterado de generación tras generación, pero no solamente cambiar esos retos que tiene, sino popular, correr y ojalá popular. De manera que esa, en mi criterio, es el enorme reto que tenemos los costarricenses, el cómo vamos a saldar nuestras diferencias, el cómo nos vamos a poner de acuerdo, el cómo vamos a tomar las decisiones y el cómo vamos a hacer la tarea para que verdaderamente Costa Rica pueda resolver muchos de los que estamos bien planteados. Muchas gracias.